Bienvenidos a este nuevo episodio donde exploraremos una de las confesiones más inesperadas de Maite Perroni. Una revelación que cambió por completo la manera en que el público veía su vida íntima. Hoy conocerán la verdadera historia detrás de las palabras que estremecieron al mundo del espectáculo latino. En este viaje descubriremos cómo una simple frase abrió la puerta a una verdad profunda y transformadora. Acompáñennos para entender qué ocurrió realmente en el corazón de una de las figuras más queridas de la industria. Desde el momento en que Maite dijo "estoy embarazada", el ambiente que la rodeaba cambió de manera inmediata. Sus palabras no fueron ensayadas ni buscaban crear un impacto mediático. Eran la expresión pura de una verdad que llevaba semanas guardando en silencio. Aquella mañana despertó con la certeza de que ya no podía seguir escondiendo algo tan importante para su vida. Gracias por ver mi video y por apoyar este canal. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte para ayudarme a seguir creando historias como esta. La voz de Maite, firme pero cargada de emoción, reflejaba una mezcla compleja entre alivio y vulnerabilidad. Por más que había sido una mujer reservada, protectora de su privacidad y cuidadosa con su imagen pública, había llegado al punto en que ocultar la noticia le pesaba más que enfrentar las consecuencias de compartirla. Cada gesto, cada mirada, cada cambio físico había comenzado a delatarla y ella sabía que el silencio ya no era una opción. El lugar donde decidió pronunciar la frase que lo cambiaría todo era un rincón íntimo de su casa. Un espacio que siempre había sido su refugio en medio del caos del espectáculo. Sentada en su sofá respiró hondo antes de hablar, consciente de que una etapa nueva estaba a punto de empezar. Nadie más podía experimentar el torbellino emocional que la acompañó, un torbellino en el que se mezclaban miedo, alegría y una sensación profunda de renacer. Durante semanas había tenido que vivir sorteando preguntas, miradas curiosas y suposiciones, todas mientras intentaba actuar con normalidad. Aquel día decidió recuperar el control de su historia. Al decir "estoy embarazada" sintió un alivio tan grande que por un momento creyó que el peso que llevaba sobre los hombros desaparecía. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía ser simplemente Maite. Sin máscaras, sin estrategias, sin la necesidad constante de complacer al público. La noticia sorprendió incluso a quienes la conocían mejor, porque su capacidad de mantener su vida emocional lejos de las cámaras era casi legendaria. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Comprendió que esta nueva etapa no solo transformaría su vida profesional, sino que también le abriría un camino personal que llevaba tiempo esperando. Mientras la noticia comenzaba a expandirse más allá de su espacio íntimo, Maite tomó la decisión de aferrarse a la verdad que acababa de pronunciar. Esa verdad sería el punto de partida de una historia que apenas comenzaba y que la llevaría a enfrentarse a emociones, decisiones y revelaciones que nunca imaginó compartir tan abiertamente. A medida que pasaban los días posteriores a su confesión, Maite comenzó a experimentar una transformación interior que la tomó por sorpresa. No se trataba solo de los cambios físicos inevitables del embarazo, sino de una sensibilidad nueva que parecía colocar cada emoción bajo una luz distinta. Por primera vez en mucho tiempo permitió que las dudas, los miedos y la felicidad coexistieran sin intentar silenciarlos. Entendió que aquella vulnerabilidad no la debilitaba, sino que le ofrecía una visión más honesta de sí misma. Las semanas previas a su anuncio habían sido especialmente intensas. Cada síntoma, cada variación en su estado de ánimo y cada madrugada en la que despertaba sin razón la hicieron enfrentarse a pensamientos que llevaba años evitando. Se preguntaba si estaba lista para esta nueva etapa, si podría equilibrar su vida profesional con la llegada de un bebé y si sería capaz de proteger ese mundo íntimo que siempre había custodiado con tanto esmero. Sin embargo, junto a esas preguntas emergía una certeza profunda. Una sensación cálida que la impulsaba a avanzar sin mirar atrás.
Había noches en las que, recostada bajo el silencio, Maite intentaba poner en orden sus emociones. Recordaba momentos de su carrera en los que había tenido que mostrarse fuerte incluso cuando internamente se sentía al borde del colapso. Había aprendido a vivir bajo la presión constante de las cámaras, de los titulares, de las exigencias que no siempre tomaban en cuenta su lado humano. Pero ahora la vida le exigía una fortaleza distinta, no la de la imagen, sino la del corazón. Una fortaleza que no se construía para resistir el juicio exterior, sino para sostener la vida que crecía dentro de ella. Con el paso de los días también empezó a comprender la dimensión emocional de su embarazo. No era un acontecimiento aislado, sino el resultado de un camino silencioso que había recorrido en su interior. Había aprendido a escuchar señales que antes ignoraba, a reconocer la importancia de detenerse, respirar y aceptar que no tenía todas las respuestas. Cada duda se transformaba en una oportunidad para descubrir una versión más completa de sí misma. Cada miedo era un recordatorio de lo mucho que deseaba proteger el futuro que apenas comenzaba a formarse. Aunque trataba de mantener su rutina laboral, se dio cuenta de que su relación con el tiempo había cambiado. Ya no corría con la misma prisa de siempre ni se obligaba a cumplir con agendas imposibles. Se detenía con frecuencia a observar pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos, como la manera en que la luz entraba por la ventana o el sonido pausado de su respiración al final del día. Esos momentos simples se convirtieron en anclas que la ayudaban a encontrar calma en medio de la incertidumbre. Conforme avanzaban las semanas, la noticia de su embarazo comenzó a tener un impacto emocional inesperado en las personas más cercanas a ella. Algunos la miraban con una mezcla de sorpresa y ternura, otros la rodeaban con un apoyo silencioso que ella agradecía profundamente. Había también quienes no sabían qué decir y preferían el silencio, un silencio que Maite no interpretaba como distancia, sino como respeto hacia algo que era demasiado íntimo para invadir. A pesar de esa red de afecto, Maite sabía que la exposición pública era inevitable. Su carrera siempre había estado unida a la atención mediática y su embarazo no sería la excepción. Pero esta vez se encontraba decidida a mantener el control emocional de su historia. No permitiría que los rumores o las presiones externas alteraran la verdad que llevaba dentro. Cada día reafirmaba su convicción de que esta etapa debía vivirse desde la serenidad y no desde el miedo. En medio de ese proceso de introspección comenzó a recordar los momentos en los que había sentido que la vida se le escapaba entre compromisos y horarios exigentes. Aquella sensación desapareció por completo cuando aceptó su maternidad. Comprendió que este nuevo capítulo le brindaba la oportunidad de redescubrirse, de reconciliarse con partes de sí que había guardado por años y de abrirse a una forma distinta de amor. Un amor que florecía desde lo más profundo y que ya no estaba dispuesto a ocultarse. Esa aceptación la llevó a un punto de claridad emocional. Sabía que aunque el mundo opinara, cuestionara o intentara llenar los vacíos con teorías ajenas, nadie más tenía acceso a la verdad que ella vivía. Esa convicción la fortalecía y le permitía caminar con paso firme hacia lo que venía. Con cada día que pasaba Maite se acercaba más al momento de enfrentar otra revelación importante. Una revelación que cambiaría no solo la percepción del público, sino también el rumbo de su propia historia. El momento en que Maite decidió revelar la identidad del padre de su bebé no ocurrió de manera impulsiva. Fue una decisión meditada, construida a partir de meses de silencios compartidos, de miradas que comunicaban más que las palabras y de una relación que había nacido lejos de la atención pública. Durante todo ese tiempo ella había protegido ese vínculo con una delicadeza extrema, consciente de que cualquier detalle revelado antes de tiempo podía poner en riesgo algo que apenas estaba floreciendo.
La historia entre ambos no comenzó con un gesto grandilocuente ni con una declaración romántica frente a las cámaras. Surgió en lo cotidiano, en conversaciones que se extendían sin planearse, en complicidades que aparecían de manera natural, en una cercanía que fue creciendo paso a paso sin necesidad de explicaciones. Él no era un desconocido en su vida profesional, pero tampoco había sido el foco de atención del público. Era alguien que había estado ahí, acompañándola en silencio mientras ella atravesaba momentos decisivos de su carrera y de su vida personal. Para Maite esa presencia tranquila y constante se convirtió en un refugio emocional inesperado. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. No pretendía moldear su imagen ni intervenir en sus decisiones. Simplemente la escuchaba, la acompañaba y le ofrecía un espacio libre de exigencias. Era un tipo de compañía que ella no había experimentado con esa intensidad. Una compañía que le permitía bajar la guardia y mostrarse tal como era. A medida que su vínculo se fortalecía, Maite comenzó a notar que ese afecto silencioso había transformado su manera de entender las relaciones. Se dio cuenta de que no buscaba una historia perfecta para los titulares, sino una verdad íntima que pudiera sostenerse sin necesidad de exhibirse. Había amado antes, sí, pero esta vez la vida le presentaba un amor distinto, uno que avanzaba sin presiones y que encontraba su fuerza en la autenticidad. Cuando descubrió que estaba embarazada, el primer rostro que apareció en su mente fue el de él. No por obligación ni por incertidumbre, sino porque en lo más profundo sabía que ese bebé era fruto de una historia honesta, construida paso a paso desde la confianza. Antes de compartir la noticia con el público, Maite necesitaba asegurarse de que él estaba preparado para enfrentar una etapa que inevitablemente los colocaría bajo los reflectores. Lo conversaron en silencio, sin dramatismos, con una madurez que sorprendió incluso a ella. Cuando finalmente le dijo que esperaba un hijo, él no reaccionó con sobresaltos ni con argumentos apresurados. La abrazó en silencio, sosteniendo cada emoción que ella llevaba dentro. Le dijo que estaba listo, que no debía temer al futuro, que caminarían juntos en cada paso. Esas palabras se convirtieron en el punto de apoyo emocional que Maite necesitaba para continuar. Sin embargo, la revelación pública era un desafío distinto. Decir su nombre en voz alta significaba abrir un capítulo que ya no podrían controlar por completo. Significaba exponer a una persona que siempre había permanecido lejos de las cámaras y a quien ella deseaba proteger. Por eso guardó silencio durante meses, dejando que su relación creciera en un espacio íntimo que no necesitaba explicaciones. Pero llegó el día en que comprendió que seguir ocultando esa verdad no tenía sentido. No se trataba de complacer al público ni de responder a rumores. Se trataba de honrar la historia que estaban construyendo. Cuando pronunció su nombre, lo hizo con una mezcla de emoción y calma, como quien comparte algo que ya no teme perder. Esa revelación no solo confirmó las sospechas de muchos, sino que también le dio un significado distinto a su embarazo. Era la confirmación de un amor que había nacido lejos del ruido y que ahora tenía la fuerza suficiente para mostrarse. La noticia generó sorpresa, pero también alivio. Muchos comprendieron que detrás de la reserva de Maite había una razón profunda. No era un secreto por vergüenza ni una estrategia mediática, sino un acto de protección hacia alguien que había sido fundamental en su vida. Para ella esta revelación marcaba el inicio de una etapa distinta. Ya no era solo una mujer embarazada enfrentando rumores, sino una mujer dispuesta a defender la historia que había elegido vivir. Y esa decisión cambiaría no solo la percepción del público, sino también el rumbo emocional de todo lo que vendría después. La reacción pública ante la revelación del padre del bebé fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas las redes sociales se llenaron de comentarios.
Opiniones y teorías que buscaban explicar cada detalle de la historia que Maite había decidido compartir. No importaba cuánto hubiera intentado prepararse emocionalmente, la magnitud del impacto superó cualquier expectativa. Su nombre apareció en titulares de todas partes, algunos celebrando su valentía y otros intentando convertir su historia en materia de polémica. El eco mediático no era algo nuevo para ella, pero esta vez la situación tenía un matiz distinto. Ya no se trataba de un proyecto profesional ni de su imagen pública. Lo que estaba en juego era su vida íntima, su embarazo y el bienestar de la persona que amaba. Era consciente de que la atención desmedida podía generar interpretaciones malintencionadas y análisis superficiales que poco tenían que ver con la verdad. Por ello decidió mantenerse serena incluso cuando la conversación pública parecía escapar de sus manos. Mientras tanto, la presión comenzó a afectar especialmente a su pareja. Él había vivido siempre lejos de la exposición y no estaba acostumbrado a que desconocidos opinaran sobre su vida, su carácter o sus decisiones. Lo que para algunos era solo entretenimiento mediático, para él representaba una invasión a un mundo que siempre había sido privado. La brusca transición de anonimato a foco de atención le causó un desconcierto profundo que Maite no ignoró. Ella observaba cómo trataba de mantenerse fuerte, cómo intentaba ignorar los comentarios y evitar las exageraciones que circulaban en plataformas digitales. Sin embargo, detrás de esa calma aparente había una vulnerabilidad que a Maite le resultaba dolorosamente familiar. Sabía que las palabras pueden herir incluso cuando vienen de personas que nunca han estado cerca de uno. Sabía también que el ruido exterior puede nublar la claridad emocional. Por eso tomó la decisión de intervenir antes de que la presión se volviera insoportable. En una conversación íntima y honesta, Maite le recordó que ninguna especulación podía alterar la verdad que ellos compartían. Le habló con la misma serenidad que él le ofreció cuando ella enfrentaba sus propios miedos. Le dijo que no estaban obligados a justificar su relación ante quienes no conocían su historia. Que el amor que los unía no tenía que sostenerse en la aprobación pública, sino en la solidez que habían construido en silencio. Pero la reacción del público no fue exclusivamente negativa. Un sector numeroso de admiradores se levantó en defensa de la pareja, resaltando la importancia de respetar los procesos personales y reconociendo la valentía de Maite al abrir su corazón en medio de la tormenta mediática. Esos mensajes de apoyo, cargados de empatía, aliviaron parte de la tensión y ofrecieron un respiro necesario en una etapa que ya de por sí era emocionalmente exigente. Pese a ese apoyo, la atención continuaba siendo intensa. Cada movimiento, cada aparición y cada declaración era analizada con lupa. Había días en los que Maite sentía que la presión podía empañar la belleza de su embarazo. Sin embargo, esa sensación no lograba opacar su determinación. Sabía que la maternidad le exigía un tipo de fortaleza distinta y estaba dispuesta a enfrentarla con la misma integridad con la que había tomado todas sus decisiones recientes. Su pareja también comenzó a adaptarse poco a poco a este nuevo escenario. Aunque seguía sintiendo el peso de la exposición, encontró en la calma de Maite un ancla para sostenerse. Aprendió a distinguir entre el ruido pasajero y la verdad esencial. Comprendió que las historias que circulaban fuera carecían de la intimidad, los matices y la profundidad de lo que realmente estaban viviendo. A partir de ese entendimiento comenzó a caminar con más seguridad y a mirar el futuro con menos temor. Con el paso de las semanas la tormenta mediática fue perdiendo intensidad. El público, que al principio buscaba respuestas inmediatas, empezó a comprender que lo más importante no era alimentar rumores, sino respetar el proceso de una pareja que había decidido convertirse en familia. Ese cambio de percepción permitió que Maite y su compañero vivieran esta etapa con mayor tranquilidad.
sin sentir la necesidad de esconderse ni de explicar cada paso. En el fondo lo que sostenía a Maite no era la opinión pública, sino la convicción profunda de que estaba viviendo una historia verdadera. Una historia que no necesitaba el aplauso de nadie para ser válida. Esa certeza se convirtió en su fuerza principal mientras avanzaba hacia una etapa aún más decisiva. Una etapa en la que la llegada del bebé transformaría no solo su vida, sino también el vínculo que habían construido en medio de la adversidad. A medida que avanzaban los meses, Maite comenzó a experimentar una transformación aún más profunda. El embarazo no solo cambiaba su cuerpo, sino también su manera de mirar el mundo y de entender su propia historia. Cada movimiento del bebé era un recordatorio constante de que la vida no siempre sigue una línea recta y de que los momentos inesperados suelen marcar los capítulos más importantes. Ella, que durante años había vivido entre cámaras, horarios estrictos y expectativas externas, descubría ahora un ritmo distinto, más humano, más íntimo y más sincero. La espera del bebé abrió también un espacio de reflexión entre ella y su compañero. Ambos sabían que la llegada de un hijo traería consigo un cambio absoluto. Pero lejos de asustarlos, esa perspectiva los unió con una madurez que ni siquiera imaginaban. Las conversaciones que antes eran ligeras se convirtieron en diálogos profundos sobre valores, proyectos y la vida que deseaban construir. Sin planearlo comenzaron a imaginar un hogar en el que su hijo creciera rodeado de amor, respeto y estabilidad. En esas conversaciones la idea del matrimonio comenzó a asomarse de manera natural. No como una obligación social ni como una respuesta a la presión mediática, sino como un deseo auténtico de sellar un compromiso que ya existía en su manera de acompañarse. Él nunca hizo una propuesta espectacular ni buscó convertir ese momento en un espectáculo público. Lo expresó un día cualquiera, mientras preparaban la cena, con la naturalidad de quien habla desde el corazón. Quiero que nuestro hijo vea todos los días cómo se ama con verdad. Y esas palabras encendieron en Maite una emoción inesperada. Durante años había visto el matrimonio como un concepto rígido, cargado de expectativas ajenas y de responsabilidades que intimidaban. Pero en aquel contexto la idea tomó un significado distinto. Ya no se trataba de cumplir un estándar, sino de celebrar una historia que había resistido silencios, rumores y presiones. Imaginó una ceremonia sencilla, rodeada de las personas que realmente la habían acompañado. Un momento íntimo en el que lo importante no fueran las luces ni los titulares, sino la autenticidad de lo que estaban viviendo. Mientras tanto, la preparación para la llegada del bebé avanzaba con una mezcla de ilusión y responsabilidad. Cada objeto que compraban, cada decisión sobre el cuarto y cada visita médica fortalecían la conexión entre ellos. Había días en los que Maite se emocionaba hasta las lágrimas al contemplar la cuna o al sentir los primeros movimientos fuertes dentro de su vientre. Había otros en los que el cansancio la dejaba sin fuerzas y necesitaba apoyo para sobrellevar las emociones intensas de la etapa. En todos esos momentos su compañero permanecía a su lado, ofreciéndole calma, paciencia y la seguridad de que no enfrentaría nada sola. Ese acompañamiento constante le permitió a Maite vivir su maternidad desde un lugar de serenidad que no conocía. Comprendió que amar también es aprender a confiar, a soltar el control y a permitir que alguien más sostenga parte del peso cuando la carga se vuelve demasiado grande. Este embarazo no solo la preparaba para la maternidad, sino que también la invitaba a reconciliarse con sus propios miedos y con la idea de formar una familia desde la verdad más profunda. Al mismo tiempo sintió la necesidad de compartir un mensaje con quienes la habían acompañado durante años como artista. Sabía que muchos la admiraban no solo por su trabajo, sino también por su capacidad de mantenerse fiel a sí misma en medio de una industria exigente.
Por eso decidió aprovechar su historia personal para transmitir una reflexión más amplia. La vida no siempre ocurre según los planes. A veces los caminos inesperados llevan a destinos más luminosos. No hay edad exacta para encontrar el amor, ni momento perfecto para formar una familia. Lo importante es la paz que uno siente cuando escucha su corazón. Este mensaje resonó profundamente entre su público, no porque fuera una declaración espectacular, sino porque mostraba una humanidad que trascendía la fama. Mostraba a una mujer que había aprendido a soltar el miedo, a abrazar la incertidumbre y a elegir un camino que la hacía sentir completa. Con cada día que pasaba, Maite se acercaba al final del embarazo con una mezcla de expectativa y gratitud. Sabía que habría noches sin dormir, desafíos y momentos de duda, pero también sabía que tenía todo lo necesario para enfrentarlos. Su historia dejó de ser un rumor o un tema de especulación. Se convirtió en un testimonio de valentía, de autenticidad y de renacimiento emocional. Lo que Maite vivía no era un cuento perfecto, pero sí un capítulo hermoso que marcaba el inicio de una nueva etapa. En medio de presiones mediáticas, opiniones divididas y emociones intensas, ella eligió avanzar con amor y con verdad. Eligió construir una familia desde la profundidad de su propia experiencia, sin pedir permiso y sin responder a expectativas ajenas. Al final comprendió que este bebé no solo transformaría su vida, sino también su manera de entender la felicidad. Una felicidad que ya no dependía de los reflectores, sino de los pequeños gestos que iluminan la intimidad. Y mientras esperaba el momento de tener a su hijo entre los brazos, Maite abrazaba una certeza luminosa. Los nuevos comienzos no aparecen cuando todo está en orden, sino cuando el corazón se atreve a abrirse, y ella, por fin, se había permitido hacerlo.